soy Karina Ochoa, estudiante del quinto semestre del paralelo C de la materia de Psicología Clínica en la Universidad Técnica de Manabí, y el tema a tratar es la entrevista dinámica. La entrevista dinámica tiene un formato libre. Esto significa que el paciente puede hablar sobre todos sus conflictos, problemas, libremente, sin que el entrevistador esté haciendo preguntas o esté forzándolo a continuar con la entrevista. La regla de este tipo de entrevista es de asociación libre, y el modelo se basa en un trabajo encuadrado en una de las reglas más comunes para el paciente y el terapeuta. Estas reglas también se las conoce como el encuadre de la entrevista psicodinámica. Este es una serie de principios de comportamientos que regulan y sistematizan el funcionamiento de la relación entre el entrevistador y el entrevistado. Se define de unos componentes que son los siguientes: componentes no sujetos a variables circunstanciales. Estos de aquí son los que van a estar siempre fijas y que no se van a cambiar bajo ninguna circunstancia, como las sesiones por semana, que puede ser de 1 a 5, el tiempo de duración, que son de 45 minutos, tratamiento vinculado a horarios, abstinencia o compatibilidad a otros tratamientos. En los componentes circunstanciales, estos son los que pueden variar, como por ejemplo los horarios, consultorios, vacaciones, fiestas, formas de pago y cantidad. En este hay que tener en cuenta que esto no se puede dar con mucha frecuencia, porque al momento de darle la frecuencia puede afectar al paciente los componentes accidentales. Estas son cosas que se dan de la mano, como la mudanza al consultorio, cambios de la decoración, arreglo del personal. Aquí hay que tener en cuenta que esto va a causar un malestar en el paciente, y los componentes externos, como por ejemplo el contacto y contraste con otros analistas. Esto es muy importante, porque mediante esto sirve para hablar sobre determinados casos y obtener otros puntos de vista, y las supervisiones y controles de paciente. La consigna en la entrevista psicodinámica. Esta es una entrevista abierta o libre que no se utiliza ninguna pregunta que ya sea formulada por el entrevistador. En esto de aquí, se le dice al sujeto que verbalice todo, claramente lo que le preocupa, en el orden y modo que él libremente desee, sin estar pendiente de la lógica del orden o el contenido de la secuencia, que hable aquello que le venga a su mente y él desee consultar. También es conocida como hoja en blanco, porque para algunos, como ya mencioné, no se inicia con ninguna pregunta previamente formulada. Los objetivos de la entrevista. Estos objetivos están en consonancia con el modelo que se postula, y los predominantes tenemos la capacitación emocional e intelectual del conflicto, comprender y describir la estructura psicológica del funcionamiento del ello, yo y superyo de un sujeto, conocer la etiología del trastorno o alteración, identificar los puntos de fijación de la libido y las reflexiones, conocer la elaboración mental que el sujeto se ha dado sobre lo que le ocurre. Claro que aquí hay que tener en cuenta que este tipo de entrevista requiere un tipo de técnica y preparación tanto teórica como técnica. El rol de los intervinientes. En los roles de los participantes, el entrevistador aquí solo interviene para demostrar la aceptación de la empatía hacia las conductas del paciente. Otro rol es que él debe ser el modelador de la entrevista y contenedor de las emociones que pueda tener el paciente. En las características personales, esta se reúne toda la información de las características personales, los antecedentes tanto familiares como personales y sociales. Y hay que tener en cuenta todo lo que el paciente pueda revelar en la entrevista, tanto como síntoma o como un conflicto interno. Esto sirve de mucha ayuda al momento de hacer el diagnóstico. En la necesidad y la demanda, en esta se empieza con temas menos conflictivos y se dejan los conflictivos al final, justamente para que el rol del investigador sea el de dirigir la entrevista. Pasos a seguir: el análisis de la entrevista. En la demanda de la entrevista se debe tener en cuenta quién es el que dirige la entrevista, si es el paciente en sí o alguno de los familiares o amigos que lo acompañan. Esto es muy importante al momento de realizar el diagnóstico. En el motivo de la consulta, el manifiesto versus latente y significado de los síntomas, en el paciente va a la entrevista con un motivo específico, pero realmente ese no es el motivo, sino es que puede ser que tenga un motivo oculto que ni siquiera el paciente sepa, y se manifiestan a través de medio de los síntomas que manifieste durante la entrevista. Los mecanismos de defensa y ajustes a la realidad. Aquí durante la entrevista puede sentirse incómodo el paciente al hablar sobre determinados temas y puede adaptar mecanismos de defensa
para servirse de manera más cómoda. El análisis del estilo comunicacional. En este de aquí entran todos los que tienen que ver al momento del tono comunicacional, también al momento de realizarse la entrevista, qué es lo que el paciente oculta. Esto tiene mucho significado. Los vacíos comunicacionales, las pausas, todo esto nos requiere información. Análisis de la transferencia y contratransferencia. Aquí es muy importante para el entrevistador conocer y desear de cierta forma desear controlar la contratransferencia y la transferencia del paciente mismo. El uso de las técnicas de intervención de la entrevista dinámica. En estas se pueden utilizar otras técnicas como la observación, los fichajes, etc. En el final de la entrevista, en esta parte ya el entrevistador dejará señalado pocos minutos antes que la entrevista termine, que se ponga de manifiesto los objetivos de la entrevista y dará a conocer de qué se tratará la terapia y se dará las futuras fechas para las siguientes entrevistas. En el diagnóstico psicodinámico tenemos que se divide en las siguientes partes: la hipótesis diagnóstica, el diagnóstico estructural, el diagnóstico ideográfico, el diagnóstico de confortación y el diagnóstico de analizabilidad. Muchas gracias.